Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos empezando lo que se conoce en liturgia como el tiempo ordinario. Quizá no sea una palabra muy adecuada por su traducción al español. Diríamos el tiempo corriente, el tiempo normal. Ese tiempo que abarca casi todo el año hasta que empiece el Adviento, pero que tiene dentro momentos tan extraordinarios como la Cuaresma, la Semana Santa y después el tiempo de Pascua. Este tiempo está dedicado, aunque cada año tenga sus diferencias, pero está dedicado a meditar sobre la enseñanza de Jesús. Es la vida pública de Jesús la que vamos a ir contemplando. Veremos las parábolas, los milagros, también las controversias, las trampas que le ponían, todo aquello que sucedió en esos 3 maravillosos años que constituyeron la vida pública de nuestro Señor. Y esa vida pública empieza con la vocación de los que van a ser sus apóstoles, que además en ese momento eran también sus primeros discípulos, porque luego el Señor, cuando ya tenía muchos discípulos, eligió de entre ellos a 12 apóstoles, y eligió para esos 12 apóstoles a algunos de los que estaban con él desde el primer momento. Así que hoy quisiera hablar una vez más de la vocación. Estoy muy contento por la gran cantidad de jóvenes que me están escribiendo. Y algunos me recuerdan estos de los que habla el Evangelio hoy. Quizá Juan, el más jovencito, no sabemos exactamente la edad, pero la tradición dice que era un adolescente de 16 años, aunque en aquella época se maduraba antes que ahora. Pero quizá Juan todavía tenía, sin marcar excesivamente su futuro, pero los demás sí. Eran profesionales. Es decir, era gente con una cierta edad ya para la época. Por ejemplo, Simón Pedro estaba casado y según la tradición tenía una hija. Era gente que tenía su vida encarrilada, no digo su vida hecha, no eran ancianos, pero tenía su vida encarrilada, tenía unos proyectos de vida. Y eso precisamente es lo que le ofrecen al Señor, sus proyectos, o aquella parte ya iniciada de su vida. Simón y Andrés eran los dueños de su propio negocio, que no era un negocio en Wall Street, porque no existía Wall Street, pero era un pequeño negocio digno, honrado, que les daba de sobra para vivir. Mientras que todavía Santiago y Juan eran empleados del negocio de su padre, eran los hijos de la casa del dueño de la barca o de las barcas. Podríamos decir, usando un concepto nuestro, no de aquella época, que eran de la clase media. Esta gente tenía proyectos, tenía un trabajo, tenía un futuro. Lo deja todo por Jesús.
Pedro, casado, se supone que enamorado de su esposa, y desde luego, si la tradición de que era padre se confirma, quería a su niña, también lo deja todo por Jesús. ¿Cuál es la primera enseñanza? No puedes pensar que no tienes vocación porque tienes proyectos. Cuando me encuentro con un joven que me dice, a mí me gustaría tener una familia, y me gustaría ser médico, y me gustaría... Los ideales y los proyectos generalmente son más color de rosa que la realidad, que es más color de gris. Tener sueños, tener ideales, tener proyectos no cuesta nada. Que esos sueños, ideales y proyectos se realicen es muy distinto. Pero estos tenían proyectos y ya realidades. Se encontraron algo, y se encontraron a alguien que valía más. Algo. Ya no serás pescador de estos peces del lago, que por cierto tiene unas espinas que les hacen muy incómodos para comer. Ya no serás pescador de estos peces, vas a ser pescador de hombres. Se encontraron con alguien, y ese alguien llenó su vida, y la llenó ocupando los huecos que ni siquiera un matrimonio bueno, incluso una hija, como en el caso de San Pedro, podían llenar. Para estas personas, Dios llenaba su alma. Y merecía la pena correr el riesgo del fracaso, que al final pudo haber sido si no hubiera resucitado Cristo, merecía la pena con tal de seguir a ese Señor que llenaba su vida. Siempre he pensado que el alma es como una gran caja, es un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero para entendernos, es como una gran caja, una caja en la cual puedes meter el trabajo, yendo bien el trabajo, yendo bien. Yo he sido un profesional que se ha sentido muy a gusto con su trabajo cuando he trabajado 13 años como periodista en el primer periódico de España y muchísimos años en la televisión española. Tu caja la llena el trabajo, un poquito llena la caja. Otra parte de la caja se llena con los afectos, cuando está constituida la familia, pero los afectos, digamos, los afectos de los amigos, de los padres, bueno, si hay novia, novio, los afectos. Bien. Otra parte quizás se llena con el ocio. Te gusta viajar, o te gusta la cultura, el arte, o te gusta ir al cine, tal. Bueno, cosas que van llenando la caja. Y cuando ya el mundo no te ofrece más o no puede ofrecerte más, si la caja está llena, estás satisfecho. Si tienes paz en tu interior, con tu trabajo, con tu familia, con tu ocio, entonces, evidentemente, no tienes vocación. Así, no tienes vocación. Y teniendo eso, te falta algo. Te falta alguien. Algo y alguien. Tienes que plantearte honestamente la vocación y tienes que hacerlo por Cristo, que te necesita, por los demás y por ti mismo. Si no te sientes lleno, es que solamente Cristo puede llenar tu alma. Quiero terminar hoy contando un encuentro que tuve ayer online. Entre los muchos jóvenes que están escribiendo, bueno, algunos no tan jóvenes y tenemos un límite de edad, pero entre los muchos jóvenes que están escribiendo hubo uno ayer que me impresionó mucho, porque él es enfermero, trabaja, tiene un buen trabajo, tiene un futuro, se encuentra bien, es ya independiente, y me decía, me falta algo y me falta alguien. Y me parecía justamente, traducido a aquella época,
no era un pescador del lago de Galilea, pero me parecía uno de estos apóstoles. Me falta algo y me falta alguien. Trabajo, soy un profesional, gano dinero, tampoco que sea una millonada, un enfermero tampoco es un primer ministro, pero trabajo, me gusta mi trabajo. Las personas a las que cuido, se ha especializado en cuidar enfermos de cáncer, las personas a las que cuido están muy contentas conmigo. Me falta algo y me falta alguien. Es exactamente lo que acabo de decir. Quizá tu caja, con todos los sueños ideales, todas esas cosas, color de rosa que te describes, que luego no son así, le falta algo por ser llenada. A tu alma le falta algo, le falta alguien. Plantéate la vocación. Escribe, escribe por tu bien. Y por otro lado quiero insistir en lo que dije ayer. La situación de la Iglesia es gravísima. Más de lo que nos podemos imaginar y más de lo que saben los laicos. Pero no podemos estar quejándonos todo el tiempo. Lo que hay que hacer es hacer algo. Y por eso invito a las escuelas de agradecimiento, para tener una pequeña comunidad, un punto de referencia, para recibir formación. Si te hacen daño, defiéndete. Y defiéndete no con agresividad, no con violencia, no, defiéndete con espiritualidad. Defiéndete con formación, que no te engañen, para que así puedas transmitir la fe a tus hijos. De lo contrario, como acabo de decir con el tema de la vocación, si no dejas que Cristo llene el vacío que tienes en tu vida, será peor para ti. Y si no recibes la formación que puedes recibir, también será peor para ti y, por supuesto, peor también para otros que necesitarían recibir de ti esa formación. Que así sea.